La autosuficiencia. ¿Realmente es posible ser autosuficiente en pleno siglo XXI? Para empezar, tenemos que partir de la base de que el ser humano lleva sin ser autosuficiente aproximadamente 10.000 años, así que ya más o menos te estás intuyendo lo posible que es a día de hoy ser autosuficiente. Tenemos que entender primero qué es la autosuficiencia en su significado. La autosuficiencia es simplemente el hecho de ser autosuficiente y no depender de cosas externas y ajenas a nosotros, es decir, no ir al supermercado en caso de tener autosuficiencia alimentaria, no depender de ninguna compañía eléctrica o etcétera en caso de autosuficiencia eléctrica o en general sustentarte por nuestros propios medios, lo que viene siendo por ejemplo en el ámbito económico extrapolándolo un poquito como un autónomo. Pero como os decía antes, realmente la autosuficiencia suena mejor de lo que es y hay mucha gente que se va al campo, incluido yo, y busca incluso ser autosuficiente. Es decir, la pregunta que a todos nos ha surgido alguna vez: ¿puedo tener gallinas, puedo tener tomates, un huerto, etcétera, y algunas placas solares y puedo llegar a ser autosuficiente sin depender de nadie? La respuesta es depende, y solo decirte que quien sea autosuficiente a día de hoy, realmente en caso de conflicto son los verdaderos ricos y los verdaderos millonarios, porque en caso de que pase un conflicto global, que ojalá no lo pase, realmente los que sobrevivirían son aquellas personas que tienen sus propios medios, sus propias granjas, huertos, agricultores, etcétera, así que sin duda que es algo a tener en cuenta. Así que bueno, una vez dicho esto, muy buenas, yo soy Jaime Gomiel y bienvenidos a mi canal secundario, en el que voy a estar tratando de algunos temas tanto polémicos, tanto como no, como este de por aquí. Así que ya sabes, si es la primera vez que me estás viendo y vienes del canal principal que es Huerta Forestal, no olvides suscribirte. Realmente el comercio de mercado o de intercambio se inventó hace aproximadamente 10.000 años atrás. ¿Por qué? Porque, como es lógico, el ser humano se dio cuenta de que no podía cumplir todas sus necesidades. Es decir, si yo tenía 10 kilos de tomate y mi vecino tenía 2 cabras que acababa de matar y tenía carne fresca, lo lógico era que el vecino quisiera comer cabras y a lo mejor el vecino no tenía tomates, y ahí comenzó el comercio de intercambio. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta desde hace miles de años que la autosuficiencia alimentaria es muy pero que muy complicado. ¿Por qué? Lo primero, el gasto económico. Yo he tenido pollos, he tenido huertos de un tamaño bastante considerable y hay varias cosas que son problemáticas. Lo primero es el coste de mantenimiento, o sea, sí o sí, vivimos en un sistema que es capitalista y que dependemos del dinero, por lo tanto, los pollos no se alimentan de aire, tenemos que comprar pienso. Habrá gente que me diga, no, pero es que los puedes sacar a pastar o pueden comer lo que pillen. Realmente, si quieres tener aves de corral que sean sanas o vacas, cerdos, etcétera, algún tipo de granja, sabemos de sobra que dependemos de un alimento externo, por lo tanto ya ahí no estamos siendo autosuficientes porque sí o sí dependes del pienso de otra persona. Pero sí, decirte que incluso yo teniendo gallinas, sale muchísimo más caro comprar pienso que prácticamente ir al supermercado y comprar huevos. Esto es también debido a la masificación que tenemos a día de hoy en el comercio, es decir, sale más rentable producir 1 millón de huevos a gran escala que en general tener 2 gallinas, comprarles pienso y producir una docena de huevos a la semana. Esto no es ni mejor ni peor, simplemente el sistema también está hecho de tal forma para que la gente o bien no quieran que sean autosuficientes, porque recordemos, si alguien es autosuficiente no depende como tal de nada ni de nadie, por lo tanto no entras dentro de la bola del sistema del consumo, etcétera. Como te digo, no es nada malo, pero tampoco es nada bueno, ya que en caso de conflicto, o como pasó incluso hace unos años con todo este tema del virus, lo que pasa es que cuando colapsa el sistema, la gente entra en pánico. Así que, sin duda, deberían poner incluso más facilidades para ser un poquito más autosuficiente. No te digo que seamos autosuficientes al 100%, porque es muy cansado también psicológicamente y mentalmente, como es lógico, pero sí que dar un poquito más de facilidades. Como te decía antes, la autosuficiencia alimentaria es muy complicado porque de repente tendrías que hacer siembras escalonadas muy poco a poco, debido a que si yo, por ejemplo, ahora te estará saliendo un plano del huerto que yo tengo. El huerto que yo tengo, de repente, de la noche a la mañana, me va a generar 20 kilos de tomate que no puedo hacerle frente. Y de hecho, si quisiera ser autosuficiente con un huerto,
e ir sembrando frutas de temporada, hortalizas de temporada, sería muy complicado porque tendrías que hacerlo de tal forma escalonada para que todo el año vayas recogiendo poco a poco frutas y verduras. No es imposible, pero es muy complicado. Te puede venir un granizo, te puede venir un cambio de temperatura, las tomateras se pueden retrasar, las calabazas, así que sin duda yo lo veo inviable. Aparte, el gasto en agua supera con creces el gasto que podemos llegar a obtener luego cuando recolectamos esos tomates. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿autosuficiencia alimentaria sí o no es posible en pleno siglo XXI? Mi respuesta es que no. Y vamos con la autosuficiencia energética, que esto realmente sí que lo veo un poquito más viable que incluso la autosuficiencia alimentaria. La autosuficiencia energética prácticamente es más viable porque, como estáis viendo, yo por ejemplo tengo leña. En caso de que se vaya la luz, por lo menos en invierno, podríamos seguir manteniéndonos calientes, aunque eso sí, sin luz, como es lógico. Y en caso también de tener leña, puede ser más autosuficiente porque en caso también de que haya una catástrofe, puedes seguir cocinándote o hirviendo agua, como es lógico, con la propia leña. Así que a día de hoy yo veo más posible incluso ser autosuficiente energéticamente que alimentariamente. Creo que es la parte más difícil a día de hoy que alguien puede llegar a lograr. Como mencionaba antes, ya si queremos realmente ser autosuficientes de una forma alimentaria y queremos intentarlo, habrá gente que esté viendo este vídeo y que diga: yo quiero intentar ser autosuficiente, que seguramente no sea igual en España que en Latinoamérica o en Estados Unidos, y realmente quieres invertir en tener una granja, en tener un huerto grande y en ser autosuficiente. Bueno, decirte lo dicho, que lo puedes intentar, pero que yo lo veo totalmente inviable. Puedes ser incluso autosuficiente un año, pero intenta ser autosuficiente con el paso de los 15, 20 o 30 años. Sin duda yo lo veo muy, pero que muy difícil. Así que sí, la gente que diga que quiere ser más autosuficiente a día de hoy, sin duda que lo tiene muy, pero que muy complicado. Y esta es mi reflexión acerca de la autosuficiencia que muchas veces se escucha o que muchas veces veo en internet, que incluso la gente es autosuficiente, etc. Como te decía antes, puedes llegar a ser incluso autosuficiente, lo único que no vas a cumplir a lo mejor las necesidades básicas. Es decir, sí, tú puedes ser autosuficiente solo con un huerto, pero entonces no estarías comiendo carne y tendrías un déficit en la salud bastante importante. Y respecto a la autosuficiencia energética, si también incluso quieres poner placas solares y estar con baterías, lo mismo de siempre, tienes que hacer un desembolso bastante grande, por lo tanto al final no te sale rentable. Ese es mi resumen de este vídeo. Autosuficiencia energética o alimentaria, ¿es posible? Ninguna de las dos, pero es que no lo es ni ahora, ni hace miles de años atrás. Por eso el ser humano es que ha ido evolucionando mentalmente, físicamente y psicológicamente para ser ganaderos, agricultores, pescadores, granjeros y en general hacer una comunidad para que entre nosotros podamos sobrevivir y autoayudarnos, ya que si no hubiéramos evolucionado de esta manera, ya os adelanto que nos hubiéramos extinguido o directamente seguiríamos en la época del Paleolítico, en la época de seguir cazando, de seguir viviendo de media 20 años, etc. Así que sí, si realmente apoyas la autosuficiencia, yo también la apoyo, pero a día de hoy es muy, pero que muy difícil, por no decir imposible, de sobrellevar. Así que si quieres ver más vídeos similares, aquí te estoy dejando este vídeo y aquí te dejo este botón para que te suscribas si todavía no lo estabas. Espero que te haya gustado este vídeo y mi reflexión y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.